Bueno, buenas noches, empezamos la grabación y vamos entonces a empezar a la presentación o a continuar la presentación que teníamos de la sesión anterior y vamos entonces a ubicarnos en la diapositiva 10 que teníamos y habíamos dejado ahí y recordando entonces que sugerí en su momento leer el capítulo 1 del texto guía, que ya todos lo debemos de tener, y algunos pues de pronto no han podido leerlo todavía, pero ahí tenemos todas estas definiciones. La definición, la diapositiva previa a la que estoy mostrando, que aquí la muevo hacia atrás, ya habíamos hecho las aclaraciones del caso sobre lo que es la población, lo que es censo, que es el recuento de toda la población, lo que es la muestra, un subconjunto del censo, el muestreo, que ya es la técnica que nos dice cómo seleccionó esa muestra, el marco muestral, que en algunos momentos lo podemos tener para determinados tipos de estudios, no siempre se tiene, la unidad muestral y el elemento muestral, que en algunos casos puede ser lo mismo, cuando son, digamos, vamos a hacer una encuesta y es las personas que podemos abordar de alguna manera en sitios más abiertos, entonces no hay, la unidad y el elemento puede ser el mismo. Sin embargo, en otros casos, como si tomamos oficinas de profesionales, la oficina puede ser una unidad muestral y luego sería el elemento que es el que está dentro de la oficina. Y se tomaron otros ejemplos como fue el de la cajetilla de cigarrillos, que podrían ser la unidad, y ya el cigarrillo en sí mismo sería el elemento. También se mencionó el tema de unidad de análisis, que se habla más en la misma área de la salud, porque ya también podría ser alguna parte del mismo cuerpo humano que es el que vamos a analizar. Entonces ya es una unidad de análisis que en algún momento podría también entenderse en otro ámbito, en mercadeo, como elemento muestral, y en las otras áreas del conocimiento se menciona más unidad de análisis, donde vamos a analizar el riñón o vamos a analizar el corazón, y ahí hay esas diferencias. Teniendo entonces ese empalme, tenemos estas otras definiciones. Yo algunas de estas presentaciones las voy a mover de pronto alguno más rápido, a no ser de que ustedes me interpelen, en términos de que son conceptos que están en el documento, que también hay mucha literatura sobre el tema, pero de alguna manera hay que mencionar también para ir aclarando al menos desde la mirada que tengo, ir uniformando los conceptos que vamos a trabajar a futuro. Valga decir, eh, si tenemos claridad en lo que es un parámetro y cuál es la diferencia con el estadístico. Alguien puede irme aportando al respecto. ¿Qué es un parámetro y cuál es la diferencia con lo que estamos llamando estadístico en este caso? Esos conceptos debemos de tenerlos claros. Pregunto entonces de otra manera, ¿entendemos y sabemos cuál es la diferencia entre parámetro y estadístico? Un 1 equivale a un sí, un 2 obviamente no, y un 3 es que está como medio dudosa la cosa. Me colocan por favor los numeritos para poder saber cómo estamos. Camilo está al día perfectamente, es un muchacho muy, como decimos, muy avanzado, adelantado. ¿Qué nos dice Claudia? Diferencia entre parámetro y estadístico, muy bien. Lía, bueno, a ver, perfecto, está más o menos embolatadito, está bien la cosa. Pero entonces, Camilo, mientras me coloca o Claudia la diferencia, yo voy a ir conversando también para aclarar el asunto. Parámetros, todo aquel indicador que surge de una medición de toda la población objeto de estudio. Valga decir, si yo voy a analizar todos los pacientes de una IPS específica, sea como, o sea, llámese como se llame, pero los voy a analizar a todos, los analizo, les tomo medidas antroponométricas, puede ser, o los tomo algunas otras variables de prevalencia de determinadas enfermedades, entonces estoy hablando de que esos indicadores que salen de toda la población se llama parámetro.
se trabaja con todo el universo, es correcto. Entonces el parámetro es lo que sale de toda mi población cuando analizo todo. ¿Sí? Básicamente, pues si voy a hacer un censo, surge el parámetro. Por eso precisamente, como en la vida real no podemos hacer censo en la generalidad, entonces lo que hablamos es estimemos los parámetros. En la vida real lo que hacemos es estimar parámetros a partir de una muestra. ¿Es correcto, Camilo? El estadístico viene a ser una misma definición, o sea, también es un indicador, también es un número y es algún valor, pero que surge de una muestra. En el ejemplo que mencioné, entonces ya no estoy tomando todos los personas de la IPS, sino que tomé una muestra de usuarios de esa misma IPS, analicé algunos de los, ¿por qué no? La percepción sobre la calidad del servicio, pero como fue una muestra, ya es un estadístico. Ahora, si se hizo de una manera probabilística, con los diseños de muestreo, que los que pretendemos ir abordando poco a poco, pues entonces yo podría generalizar esos resultados y decir que el parámetro se estima en que la percepción de los ciudadanos con respecto a la IPS es de buena o de regular o que nos dé, pero ya es una estimación. Ahí surge el tema de la estimación. Por eso después de este curso siempre se ha diseñado el de inferencia, que ya algunos lo hicimos en el otro orden, pero es más o menos la mecánica. Saber cómo diseñamos muestras de tal manera que se pueda inferir a toda mi población. Lía, nos queda claro diferencia entre parámetro y estadístico. Por favor, un 1 o un 2. Si hay que reforzar, se refuerza. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y la tenemos claro entre conglomerado y estrato. Quiero mirar diferencias entre conglomerado y estrato. ¿El por qué? Porque dentro de los muestreos que vamos a abordar a futuro está precisamente el muestreo por conglomerado y hay otro que es muestreo estratificado. Entonces, de momento quiero ir dilucidando cuál es la diferencia que podemos percibir entre estos dos términos. La pregunta fue entonces, ¿estamos claros en la diferencia entre lo que se entiende como un conglomerado y un estrato? Espero unos, 2 o 3. Muy bien, aquí vamos hablando ya de un 2. Eso me gusta porque tengo tela para cortar. ¿Qué pasó, Camilo? Lía, perfecto. Aquí nos da el aporte de que nos dice los estratos son las unidades que lo conforman, son similares al interior de cada estrato. Y entonces asumo que el conglomerado es lo contrario. Muy bien, tiene completamente bien la idea. El muchacho ha estudiado, ha leído los documentos y eso va muy bien así entonces. Bueno, sí, la diferencia la voy a sintetizar de la siguiente manera. El estrato, la principal semejanza, o para hacerme entender más fácil, creo que es lo que conocemos del día a día del estrato socioeconómico. Pues el estrato 1 tiene características similares, todos los pertenecientes a dicho estrato, pero tiene unas características ya diferentes con respecto a estrato 2 y obviamente a estrato 3 y con cualquier otro estrato. O sea que si hacemos la semejanza, el estrato 4 tiene unas características, viven en determinados barrios, tienen determinado nivel educativo, etcétera, etcétera, y obviamente en este caso serían los ingresos lo que más delimita. Entonces, el estrato está formado por unidades muy similares al interior, pero entre cada uno de los estratos es bien diferente. Cosa contraria con lo que sucede en el conglomerado. El conglomerado básicamente se busca es que sean muy similares entre cada uno de ellos, pero al interior del conglomerado esté compuesto por todos los posibles, digamos, categorías de variables que estemos analizando. Me explico. En los conglomerados generalmente los trazamos en los estudios de muestreo, tiene mucho que ver con la parte geográfica, incluso el muestreo por área se dice que es como una parte, un diseño que hace parte de los conglomerados. Pero para el ejemplo me queda más fácil. Yo puedo hacer una digámoslo, delimitación
en un mapa de determinada zona geográfica. Dentro de esa zona geográfica puedo pensar en que me queden personas del estrato 1, 2, 3, 4, si esas son las de mi interés. Entonces queda una área supremamente, no, puede no ser tampoco tan grande, pero sí está compuesta por elementos de todos los estratos. Y habría otro conglomerado que también trataría de construirlo de esa misma manera. Ahora, cambiemos del caso. Aquí en este momento se me cruza la idea de, pensemos en profesionales. Yo puedo formar entonces un listado donde tenga profesionales del área de la salud, del área social, del área ingenieril, pero todos los coloco en un conglomerado. Y habrá otro conglomerado que también está compuesto por ese tipo de profesiones. Y otro igual. Entonces lo que se está garantizando es que cuando se seleccione un conglomerado, caen o vienen personas, en este caso, de las diferentes características que nos interesa analizar. Esas son diferencias claves entre el conglomerado y el estrato. Pregunto si hay claridad en ese punto. Claridad en las diferencias que podemos observar entre conglomerado y estrato, sin dejar de mencionarles que a futuro vamos tengo pues otra presentación donde vamos a hacerlo de manera gráfica. Bueno, entonces veo que todo está bien. Muy bien, ahora ya hay error de muestreo y error de no muestreo. Ya también de alguna manera se tocó en la vez pasada el error muestral. Pues el nombre lo dice, es cuando se trabaja con precisamente un diseño de muestreo. Y el error no muestral es básicamente los errores humanos, los errores que surgen en el proceso de recolección de información. Puede ser error también de digitación. Por eso hablábamos que cuando se hace censo, el error no muestral es tan grande que podría llegar a superar un error de muestreo. Entonces ahí es donde yo argumentaba que no necesariamente el censo me va a garantizar a mí la precisión absoluta. Si viene todos los pasos pues de la investigación bien diseñada, pues obviamente sí pensamos en que haya esa garantía, ¿sí? Pero no toda la carga se la debemos de dejar al tamaño de muestra, en lo más absoluto, ¿cierto? Porque es que el tamaño de muestra es una parte de todo un proceso. Si nos desgastamos, y eso es lo que pasa en la realidad, al menos lo que yo percibo, nos desgastamos y el tema clave es cuánto es el N, cuál es el N, es la pregunta que más nos hacen a los estadísticos, pero luego de que uno les dice un número sacado de una fórmula estadística, la gente como que descansa, pero no estamos cayendo en cuenta, tal vez, obviamente no todo el mundo, sino que hago una aseveración así como para dar énfasis a lo que yo quiero mostrar, que es la parte de, tal vez lo más relevante sería el método de selección de ese N que logramos ubicar. Por fórmula, asumamos que me dio 800, ¿sí? Pero esos 800 los pude haber cogido en una sola esquina. Pues ahí no hay obviamente un buen diseño. Entonces la clave, a mi juicio, estaría en hacer unos esfuerzos para seleccionar adecuadamente esas unidades que nos da las fórmulas estadísticas y matemáticas. Bien, ahora vienen los dos, lo que es la inferencia pues se entiende como la posibilidad de utilizar un muestreo probabilístico bien diseñado, con un N obviamente adecuado y que logre hacer generalizaciones a toda la población, o lo que es lo mismo, utilizando una muestra donde encontramos unos estadísticos, estimar los parámetros de la población. Eso es más o menos el lenguaje. El parámetro es lo que trataremos de estimar, y hay los parámetros que más vamos a trabajar obviamente son los comunes. El promedio, que es el promedio poblacional, la proporción, el total también es muy usual en variables cuantitativas para hacer estimaciones. Y el nivel de confianza ya también es mirar cuál es la confiabilidad que deseamos en las investigaciones, pero ese tema también lo vamos a abordar posteriormente.
aquí tengo el tema de lo que es el margen de error. ¿Sí? Voy a dejar esta primera partecita aquí para poderla obsequiar y ya sigo grabando. Entonces voy a detener esto.